Hermanos, bienvenidos a esta reunión de oración. Les invito a alabar juntos. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Santiago 1:3 y dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En estos tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo, que todo el mundo no habla de otra cosa que no sea la pandemia, cuarentena, coronavirus, son un montón de palabras que ya las asociamos a nuestra vida en los últimos tiempos y quizás es muy difícil de transitar para algunas personas. Nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos el entendimiento y la sabiduría de que esto está escrito en su palabra y de que Dios tiene un propósito con cada cosa que sucede en nuestra tierra. Él es el dueño del cielo y de la tierra, y cada una de las cosas que ocurren tienen un propósito. Nosotros, como sus hijos, debemos pedirle la sabiduría y la fortaleza para tener entera nuestra fe. La casa de nuestro Padre se encuentra cerrada y lamentablemente algunas personas tienen la carencia de poder estar allí alabando, cantando, escuchando de su palabra, recibiendo a veces tan solo el abrazo o el beso o el gesto de algún hermano. Quizás hay personas que se encuentran lejos de su familia, hay personas que están solas y simplemente es tomarnos unos minutos de nuestro tiempo, acercarnos a Él,
arrodillarnos, sentarnos, buscar un espacio en nuestro hogar, buscar el tiempo para acercarnos a Él, para hablarle, para pedirle la sabiduría que necesitamos para llevar este camino, este proceso que estamos viviendo. Son momentos difíciles para muchas personas, para muchas, pero nosotros como su pueblo, como sus hijos, si pedimos a Dios la fortaleza y la fe para transitar este momento, Él nos dará esa fe y esa sabiduría. Pidámosle que fortalezca nuestro amor, que fortalezca la ayuda que podemos brindar a otras personas. Hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que no tiene un plato de comida, muchas personas que piensan en el mañana, perdieron su empleo, no tienen cómo pagar las cuentas, y creo que es el tema del momento. Todo el mundo está enfocado en eso y no se piensa otra cosa que no sea el momento que salgamos de eso. Por eso busquémosle, orémosle, alabémosle y démosle las gracias en primer lugar por estar vivos, por despertar un día más y por tener el privilegio de vivir, de transitar este momento a su lado, acompañados de Él y de su misericordia. Los bendigo grandemente y los exhorto y los aliento a que estén buscando del Señor. Que cada momento que los invada ese pensamiento de cómo voy a seguir, ese pensamiento de cómo voy a alimentar a mi familia, cómo voy a pagar mis cuentas, el Señor sabe todas las cosas y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Busquémosle, pidámosle sabiduría, abramos nuestro corazón a Él y dejemos todas nuestras cargas en sus manos. Él tiene el control de todo, es el dueño del cielo y la tierra. Que Dios los bendiga, hermanos. Hoy puedo danzar con libertad.
ustedes. Sé que están del otro lado de la pantalla, escuchándonos, compartiendo esta hermosa palabra que han transmitido nuestros hermanos, estos coros preciosos. Estamos realmente felices por la posibilidad que Dios nos da. Cada día son nuevas las misericordias del Señor. Algo nuevo Dios seguramente ha hecho con nosotros. Y estamos felices, hermanos queridos, porque en este día miércoles, un día especial, yo no voy a estar compartiendo con ustedes la palabra, sino que lo va a estar haciendo el pastor José Luis Remotti desde la Argentina, y le queremos dar la bienvenida. José Luis, queremos que nos saludes y luego ya queremos que quedes en esta reunión compartiendo la palabra. Él está en la ciudad de Resistencia, en el Chaco, en la Argentina. Buenas tardes, buenas noches, José Luis, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Alejandro, a vos, a tu familia, a toda la congregación. Es un privilegio para mí compartir con ustedes y llegar por estos medios a compartir la palabra del Señor, que siempre es una bendición también. Qué alegría, qué bueno. Bueno, queremos darte este tiempo especial, que lo puedas compartir con nosotros. Así que adelante, Dios te bendiga y el Señor te use. Y muchas gracias por acceder a este pedido. Excelente. Bueno, otra vez, muchas gracias por este tiempo. A todos los hermanos, amigos y vecinos de la Iglesia de Dios Renovando Vida que se están conectando o están compartiendo estos medios digitales para compartir la palabra del Señor. Para mí, desde Argentina, es un privilegio enorme poder compartir con ustedes la palabra del Señor, y para ello quiero invitarles a los que tengan sus dispositivos encendidos o su Biblia abierta, buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante. Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33, y nos vamos a detener en el versículo 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquel día vinieron a Jesús los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 sería ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y el verso 29, refuerzo leyendo nuevamente, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta noche este pasaje, y yo le he titulado El equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto. En esta historia, los saduceos, que eran un partido religioso elitista, los saduceos, que eran pares de los escribas y los fariseos, eran un grupo de la clase alta, por así decirlo, que siempre estaban involucrados con el poder de turno. Ellos eran un partido religioso que sostenían que no existía la resurrección. Llegaban al punto de burlarse de la resurrección y de los que predicaban a favor de esto. Pero los saduceos era como una antigua versión de los teólogos liberales modernos. Ellos no creían en lo sobrenatural, ellos sostenían que los únicos libros inspirados por Dios era la Torá, aunque no le hacían mucho caso a la ley. Ellos tomaban ciertos pasajes de acuerdo a la conveniencia de ellos o de acuerdo a lo que sostenía la convicción que ellos profesaban. Pero ellos básicamente negaban el poder de Dios, negaban todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural de Dios.
Dicen los historiadores que ellos llegaban a escudriñar los libros sagrados y examinaban cada palabra y examinaban cada letra. Ellos se concentraban en encontrar datos que eran curiosos. Por ejemplo, buscaban el versículo que estaba en el centro de las escrituras y buscaban las palabras que estaban en el centro del versículo central de la escritura. De esa manera ellos se encargaban de buscar las cosas más minuciosas como para encontrarle un significado, un sentido. Comparto esto simplemente para decirles que los saduceos estaban muy familiarizados con la palabra de Dios, estaban en una relación muy estrecha, vivían prácticamente su vida en términos a la palabra de Dios. Sin embargo, de acuerdo al verso 29 que Jesús les da como respuesta, ellos vivían una vida en el error, habían errado, se habían equivocado el camino. Estaban tan cerca a la palabra, pero a la vez tan lejos de Dios. Uno podrá decir, ¿cómo puede ser que alguien que esté tan cerca a la palabra, a la vez esté tan lejos de Dios? Pues bueno, es lo que la historia nos muestra en cuanto a la historia de los saduceos. Ellos, dice el texto bíblico, si prestaron atención, se acercaron a Jesús. Creo que es lo único bueno que habrán hecho, acercarse a Jesús. Todos sabemos que quien se anima a acercarse a Jesús con un corazón sincero y con un deseo sincero de conocer a Dios, nunca va a salir defraudado. En la Biblia, todos los que se acercaron a Jesús buscándolo de corazón, no fueron defraudados. Pero estos saduceos se acercaron a Jesús, pero lamentablemente las cosas no resultaron como ellos esperaban, ya que Jesús le responde con el verso 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Quiero decirles que los fariseos plantearon una historia, que es la historia de los hijos de Judá, que eso está relatado en el libro de Génesis, pero ellos seguramente habrán leído la historia de los hijos de Judá muchas veces. Sin embargo, evidentemente nunca entendieron el espíritu y el corazón de las escrituras, porque quisieron usar esa historia para avergonzar a Jesús, para humillar a Jesús, y sin embargo Jesús termina diciéndoles, ustedes están totalmente equivocados, están errados, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y quiero meditar con ustedes en esta noche acerca de esta palabra, acerca de esta consecuencia de vivir una vida errada, de vivir una vida en torno al error. El error es un peligro constante en los días que vivimos. La sobreinformación de los medios y las posibilidades que conlleva no nos libran de caer en el error. A veces potencian las posibilidades de caer en el error. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, sin embargo su fin es un fin de muerte. Un error, mis queridos hermanos y amigos, por inocente que parezca, un error puede ocasionar consecuencias dolorosas. Un mínimo error en un plano puede provocar que todo un edificio colapse. Un mínimo error, un segundo de error en un conductor puede ocasionar que el vehículo se despiste, vuelque o produzca un accidente. De la misma manera, en la historia del cristianismo, hubieron pequeños errores de interpretación que terminaron por provocar guerras, disturbios, divisiones y hasta el surgimiento de sectas religiosas que surgieron justamente en el seno de la iglesia. Solo a modo de ejemplo, quiero decirles que grandes sectas, que no les voy a dar su nombre, pero grandes sectas que hasta el día de hoy conviven con nosotros, que surgieron del cristianismo, fueron el resultado de errores de interpretación. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió investigar la historia y poner una fecha al regreso del Señor Jesucristo. Eso detonó como consecuencia las sectas religiosas que conocemos hoy, que por supuesto han basado toda su historia en un error. Así que lo que estamos diciendo es que errar es un problema al que hoy como cristianos también estamos expuestos. De la misma manera, podemos encontrar que el término griego para la palabra error es la palabra planao, que se puede traducir como vagar, extraviar o descarriar. Es decir, que errar se puede traducir como extraviar, vagar o descarriar. Error
es una idea, una opinión o una expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa. Es la acción de alguien que no sigue lo que es correcto, lo que es acertado o lo que es verdadero. Los tiempos que vivimos, lamentablemente, hermanos y amigos, todo el mundo hoy comparte la palabra. Uno pone Biblia, pone cristiano, pone Jesús en el buscador y va a encontrar millones y millones de tesis, de monografías, de sermones, de estudios, de comentarios, pero todo eso hay que verlo, escucharlo y mirarlo con la lupa de la palabra del Señor, porque en este mundo de proliferación de información, el error cada vez es menos perceptible y cada vez es más peligroso. Hay muchos cristianos que por error se desvían. Este error es un tema que a Jesús le preocupó, por eso cuando habla con los saduceos le dice, ustedes erran, se están equivocando. La historia que le plantearon a Jesús, que ellos la usaron para sostener de manera burlona y de manera despectiva que no existe la resurrección, en realidad los estaba alejando a ellos de la verdad y los estaba aprisionando al error y a la equivocación. Hermanos y amigos, en la mayoría de los hogares hoy hay una Biblia. Cualquiera puede acceder a la Biblia de manera telefónica, online, en una aplicación, en el celular, pero el hecho de que uno tenga muchas Biblias no significa que conoce realmente la palabra del Señor. Así que yo quiero ocupar los minutos que me quedan para hablarles de este tema, de no ser un cristiano sumido en el error, de no darnos el lujo, porque no es un lujo vivir en el error, caer en el error. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis mundial, de incertidumbre, de miedo, de temor, la gente está con miedo. Y sobre todo la gente está con miedo del fin del mundo. Y bueno, yo me estoy ocupando, donde me están invitando a predicar, de hablar y de decirle que en realidad el fin del mundo no llega todavía. Pero la gente que no conoce la verdad se prende en el error de la gente que está diciendo bien el fin del mundo. Y esto se viene hablando hace muchísimo tiempo. Desde el año 2000 yo recuerdo que la gente se mataba porque decían que en el 2000 venía el fin del mundo. En fin, lo que quiero decirle, amigos y hermanos, es que no podemos ser cristianos arrastrados por el error. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer yo para evitar caer en el error? ¿Qué me puede a mí ayudar a no ser un cristiano que viva en el error, que cometa, vale la redundancia, que cometa la locura de vivir bajo el error, aún el error bíblico? Quiero darte algunos pensamientos en base a este pasaje que hemos tomado lectura y decirte que en primer lugar, lo que nos puede ayudar a evitar vivir una vida o caer en el error es tener un encuentro verdadero con Jesús y con su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, nos fue regalada y es un obsequio de Dios para la humanidad, para conocer a Dios. Pero la Biblia hay que leerla. Difícilmente un cristiano puede evitar el error si no lee la Biblia. Pero la Biblia no solo se nos entregó para leerla, necesitamos meditarla, necesitamos reflexionar en ella, necesitamos encontrar a Jesús en ella, necesitamos que la palabra sea una luz que alumbre en lo profundo de mi vida y que toque mi entendimiento para que mi voluntad pueda responder a ella. Leerla, meditarla, escudriñarla, que podríamos definir la palabra escudriñar como desmenuzar la palabra. Es decir que cuando yo me siento delante de la Biblia, de la palabra de Dios, tengo que desmenuzarla, palabra por palabra, expresión por expresión, texto por texto, para entender qué Dios tiene para mi vida. Pero la palabra no solo fue regalada para leerla, meditarla y escudriñarla, sino también para que la creamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La palabra tiene que producir en mi fe. Yo debo creer la palabra. Yo tengo que creer en la palabra. Cuando logro depositar mi fe en la palabra, entonces la palabra va a surtir el efecto que Dios espera en mi vida. Pero la palabra no solo fue regalada para leerla, meditarla, escudriñarla, creerla, sino también para aplicarla, para vivirla y para compartirla. Hay un texto en el libro de Hebreos que dice que la palabra fue dada para escudriñarla, pero también para aplicarla y luego enseñarla.
Yo no puedo enseñar algo que no vivo. Por eso la palabra del Señor, vamos a encontrar que hay personas que uno dice, ¿por qué esta persona es tan bendecida? Porque esa persona no solo lee, no solo escudriña, no solo medita, no solo la cree, sino que también la aplica, la pone por obra. La Biblia dice que tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Si la palabra logra ser parte de mi acto diario, entonces la palabra da poder moral a mi vida, que es lo que convierte a un cristiano en un cristiano de bendición. Y también la palabra fue dada para que la compartamos con los que no conocen la palabra del Señor. Yo creo, hermanos y amigos, que esta debe ser una de las generaciones en las que menos se lee la palabra de Dios, pero curiosamente es la generación con mayor cantidad de Biblia, con mayor cantidad de traducción, de versiones y de opciones de lectura. Pero mucha gente no lee la palabra, no la predica, no la vive y no la memoriza. Necesitamos que la palabra de Dios cobre sentido y cobre vida en nosotros. En primer lugar, ¿qué nos puede ayudar a evitar el error? Es tener un verdadero encuentro con Jesús y con su palabra. Los saduceos eran como los peritos de su tiempo en cuanto a la palabra o a las escrituras. Ellos estaban todo el tiempo reunidos en pos de la palabra. Habían leído el pasaje que le citaron a Jesús, lo habían leído muchísimas veces. Sin embargo, parece ser que solo ellos leían la historia, pero no la meditaban. Nunca pusieron sus sentidos en esa historia de Judá y de sus hijos. Por eso Jesús les acusó de que ellos ignoraban la escritura, aunque la podían recitar de memoria, aunque podían decirla de memoria, ellos estaban lejos de la palabra. Yo quiero decirle, amigos, hermanos, que si usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios buscando un encuentro genuino con Jesús y con la palabra va a tocar nuestra vida. La palabra va a transformar nuestra vida. La palabra va a bendecir nuestra vida. Lo segundo que podemos hacer para que no caigamos en el error es acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, con la motivación correcta. Acercarnos a la Biblia con la motivación correcta. Yo tengo varias Biblias y tengo en distintos formatos, papel, aplicación virtual. Pero quiero decirles que mi postura ante la palabra de Dios va a determinar todo. Mi postura ante la palabra de Dios será lo determinante en el resultado de mi vida, si será una vida fructífera o si será una vida infructuosa. Mi postura ante la palabra. ¿A qué me refiero cuando hablo de mi postura? Hay muchas personas y a veces muchos cristianos que creen que la Biblia es un amuleto. Entonces, por ejemplo, hay cristianos que usan la Biblia como almohada y dicen, voy a poner bajo la almohada para dormir y la palabra me va a ayudar. O algunos usan la palabra para poner en la mesita de luz o en el centro de un mueble o en un lugar que ellos consideran que es el lugar donde tiene que estar la palabra, para que de esa manera bendiga la vida y la familia y el hogar. Quiero decirles que no, la Biblia no es un amuleto. Tener la Biblia cerrada en un lugar de la casa no va a producir nada. Leer solamente como para cumplir tampoco va a dar el resultado esperado. Los saduceos escudriñaban las escrituras mecánicamente, pero no lo hacían con la actitud correcta. Por ello no encontraron la verdad de Dios en las escrituras. Por ello ellos conocían la historia, pero estaban perdidos, estaban extraviados, vagaban contando una historia porque no estaban cerca de ella. Queridos amigos y hermanos, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Acercarnos a la palabra como la luz que va a alumbrar nuestra vida. Acercarnos a la palabra como esa verdad que va a romper las cadenas en la que muchas veces nuestra vida está atada por la costumbre, por la rutina, por la religiosidad, por el pasado, por la herida, por el dolor. La palabra tiene el poder para surtir efecto en todas las áreas de nuestra vida, pero a los que se acercan a ella con humildad, con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Todos los que en los relatos de los evangelios se acercaron a Jesús para escuchar la palabra con un corazón contrito y humillado fueron bendecidos, fueron tocados por Jesús y fueron honrados por Jesús. Pero se acercaron con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Una vida de humildad, una vida
sencilla y una vida que está esperando al acercarse a la palabra, encontrarse con Jesús, el autor de la vida. Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras, dijo Jesús. Ustedes piensan que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que cuando yo me acerco a la palabra del Señor, la palabra da testimonio de Jesucristo. ¿Querés conocer más a Jesús? Acércate más a la palabra. ¿Querés conocer más del poder de Jesucristo? Tomá la palabra. La palabra de Dios no es un texto sin vida. La palabra tiene vida. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva. Tenemos que acercarnos a la palabra con un corazón humillado, sencillo, pero no debemos leer la Biblia esperando que ella avale nuestros criterios o pensamientos. Eso forzaría nuestra interpretación. Debemos acercarnos a la palabra para que ella nos hable, porque la Biblia es su propio intérprete. Ustedes saben, hermanos, que a lo largo de la historia se han cometido muchos errores y herejías porque muchas personas han tomado la palabra y la han forzado para que la palabra diga lo que ellos querían que diga. Eso se llama, en hermenéutica se llama eisegesis. Eisegesis significa que yo le hago decir al texto lo que yo quiero que me diga. Bueno, cuando nosotros enseñamos hermenéutica, hay una parábola, no es una parábola, es un mito griego del lecho de Procusto. ¿Quién era Procusto? Procusto era un hombre que vivía en un límite de una montaña donde pasaba mucha gente que circulaba, y cuenta la historia de esta fábula que cuando pasaban los peregrinos él les invitaba a dormir a su casa. Tenía una cama que era regulable, y cuenta la historia que si la persona que venía a dormir a su casa era muy alto, él achicaba la cama. Entonces cuando él se acostaba le cortaba las piernas para que calce justo en su cama. Si era la cama le resultaba más grande, entonces con un método de tortura le estiraba hasta que rompía sus huesos para que encaje en el modelo que él había diseñado para su cama. Se usa esa fábula simplemente para decir que a veces pasa en la vida cristiana que a veces forzamos textos bíblicos para que digan lo que yo quisiera que el texto diga. Pero quiero decirte, lo segundo que podemos hacer para no caer en el error es acercarnos a la palabra con la actitud correcta, con la humildad, para que la palabra toque nuestro corazón y ella nos hable. No para que la palabra justifique mis cosas. No que a veces, para dar un ejemplo práctico, a veces hay personas que están enojadas y no hay forma de que les pase el enojo. Y a veces los cristianos dicen, pero, disculpe pastor, pero Jesús se enojó y entró al templo y con un lazo le castigó a todos los que estaban ahí, rompió todo. Y a veces forzamos esa historia de Jesús para avalar y justificar un enojo desmedido, cuando no es lo que el texto quiere decir. Y es lo que le pasó a los saduceos. Se centraron en la historia de 7 hermanos que tuvieron como mujer a la misma mujer, pero no tuvieron descendencia para justificar que no hay resurrección, y se equivocaron porque se olvidaron de encontrar la verdad de Dios en esa historia. En tercer lugar, lo que nos puede ayudar a evitar caer en el error es conocer la palabra y es conocer el poder de Dios. El equilibrio que nos ayudará a no errar está en conocer ambas cosas, en conocer la palabra de Dios y en conocer el poder de Dios. Conocer la palabra y conocer el poder de Dios es lo tercero que quiero mencionar, nos puede ayudar a no caer en el error del que Jesús le habló a los saduceos. Él le dijo, ustedes se equivocan, divagan, están extraviados porque ignoran la palabra y el poder de Dios. Ignoran la palabra y el poder de Dios. ¿Cómo le dijo Jesús? Ignoran la palabra a gente que vivía en contacto con las Escrituras, porque ellos leían la Escritura como un libro más, pero no buscaban a Jesús. Ambas cosas nos darán el equilibrio para no caer en el error. El equilibrio perfecto que nos va a ayudar a no divagar es conocer ambas cosas, conocer la palabra de Dios
y conocer el poder de Dios. Si yo solo me dedico, hermanos, a conocer la palabra de Dios sin una relación fluida con Dios y el Espíritu Santo, yo podría caer en un legalismo religioso como lo hay y lo hubieron siempre. Pero si solo fundamento mi vida en pretender ser la persona más espiritual y poderosa, ignorando las normas divinas y sus implicancias para mi vida, yo podría caer en el error de popular un evangelio de mercado, atractivo, vislumbrante, llamativo, de oferta, pero que sin embargo no tiene poder moral. Conocer la palabra debe llevarnos a conocer el poder de Dios. Y conocer el poder de Dios debe llevarnos a desear conocer más su palabra. Ambas, en estrecha relación, harán de nosotros cristianos vivos, santos y poderosos para el Señor. Si vos que me estás mirando conoces al Señor, o quizás no conoces al Señor, pero tenés una Biblia, quiero decirte que la bendición de Dios, que el poder de Dios está cerca tuyo. En ese libro que se llama Sagradas Escrituras, pero en una oración que puedas elevar a Jesús, y en la combinación de conocer la palabra y conocer a Jesús y su poder, tu vida se puede transformar en una vida tremendamente bendecida y poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, y Él sigue obrando poder y sigue transformando vidas y corazones. Por eso quiero animarte en esta noche, allí donde estás, acércate a la palabra de Dios, pero con una actitud correcta. Acércate a la palabra del Señor, pero acércate deseando conocer a Jesús. Si no conoces a Jesús y quizás eres un familiar que está reunido allí en torno a este dispositivo, quiero decirte, nosotros no predicamos de una religión llena de reglamentos y ritos, no. Nosotros predicamos de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en la cruz, pero que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y vendrá a buscarnos, pero que no nos dejó solo, dejó la presencia del Espíritu Santo con nosotros. En millones y millones de hombres y mujeres en el mundo entero que le buscan y que te pueden decir que Jesús no falla. Solo tenés que buscar a Jesús en esta combinación perfecta, en este equilibrio perfecto, conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios. Quiero orar por tu vida allí donde estás y decirte que yo he compartido mi reflexión sobre la palabra, pero yo creo que la palabra de Jesús puede cambiar tu vida allí donde estás. Allí donde estás, si querés acompañarme, vamos a hacer una oración y quiero pedirte que allí donde estás, acerques tu necesidad y tu corazón a Dios, porque Dios puede obrar en tu vida de una manera maravillosa. Padre Celestial, Dios del cielo y Dios de la tierra, Señor de nuestras vidas, me acerco ante ti en esta noche luego de compartir esta reflexión y quiero pedirte por la vida de mis hermanos, mis hermanas, los amigos, los simpatizantes, los vecinos de la iglesia Renovando Vidas, Señor, que se han unido en esta noche para adorarte y escuchar tu palabra, que allí donde ellos están, tu palabra toque sus vidas. Tu Espíritu Santo a través de tu palabra quebrante los corazones, toque sus pensamientos, moldee su conducta, quebrante su voluntad, para que en ellos y en mi vida el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar. Señor, tú no cambiaste, tu palabra tampoco, por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin tu palabra. Por eso, Señor, yo creo que tu palabra puede cambiar vidas en esta noche. Y por eso creo, Señor, que como tú enviaste la palabra y sanaste a aquel siervo, también puedes sanar en esta noche, sin importar la distancia y el lugar donde nos encontremos. Tu palabra, Señor, toque los corazones tristes y angustiados. Tu palabra lleve consuelo. Tu palabra, Señor, lleve salud y sanidad a los cuerpos enfermos. Y tu palabra pueda librar del error a las personas que han creído una verdad que no era verdad. Y en esta noche tu palabra les pueda acercar a la verdad, porque tu palabra dice que la verdad nos va a hacer libres, y la verdad es Jesucristo, manifestado a través de tu palabra. Bendice, Señor, al pastor Alejandro, a los pastores de la iglesia, a su familia, al liderazgo, a toda la iglesia, que bendice a la comunidad
y que tu bendición a través de ellos alcance cada hogar y cada vida. Te alabo, Padre, y te bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga mucho. Te animo a que te sigas conectando con la Iglesia de Dios Renovando Vidas y que sepas que hay una comunidad de fe, hombres y mujeres como vos, que siempre están dispuestos para bendecirte y ayudarte. El Señor te bendiga mucho y volvé a conectarte en las próximas reuniones que van a ser de bendición para tu vida.